Gloria a Dios. Qué lindo es estar juntos en armonía, partiendo el pan de la palabra con alegría y sencillez de corazón. Amén. Dígale al que está a su lado, qué bueno que está aquí. Díselo, qué bueno que está aquí en la casa de Dios. Vamos a permitirle a los niños salir a su escuela bíblica, a su salón de clase, por favor. Bendito sea Dios. Los niños de 10 años hacia abajo salen con sus maestras y maestros a su salón de clase. Bendito sea nuestro Dios. Y bendecimos de una manera muy especial a todos los hermanos y hermanas que han hecho acto de presencia a este gran servicio. Bendecimos las personas que nos están visitando. Yo quisiera que los hermanos, amigos, amigas que nos visitan en esta mañana, por favor, se pongan sobre sus pies para darle un aplauso de bienvenida a la casa de Dios. Dios bendiga a nuestros hermanos, Dios bendiga a nuestra hermana, Dios bendiga a Daniel. Un aplauso por ellos. Fuerte que se oiga el aplauso para Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están listos ya para escuchar la palabra? Sus palabras son nuevas cada día. Y Dios a través de su palabra ministra a nuestro espíritu. Nuestro espíritu es fortalecido por la palabra de nuestro Dios. Amén. Durante todos estos meses, ya llevamos 2 meses, hemos estado hablando acerca de una serie muy poderosa. Una serie que ha sido de gran bendición para nuestras vidas, de una manera poderosa y especial, de una manera particular, y es sobre la unción. Ya llevamos 8 enseñanzas anteriores acerca de este tema, y esta es la 9ª enseñanza, la enseñanza número 9 acerca de lo que es la unción. Yo sé que hay personas que vienen por primera vez. Gloria a Dios. Y es importante que le ponga en contexto antes de nosotros desarrollar el tema número 9 de hoy. Le voy a explicar brevemente qué es la unción y qué no es la unción. Le voy a explicar también el significado de esta palabra tan poderosa conocida como la unción. Esta palabra unción, etimológicamente, viene de la palabra griega laión y la palabra hebrea mashad, y ambas palabras significan ungir o frotar con aceite. Dígalo conmigo, ungir o flotar con aceite. De manera que en el Antiguo Testamento los utensilios que estaban en la casa de Dios, todos ellos fueron ungidos con aceite. Fueron consagrados, porque la palabra consagración está relacionada con lo que es la unción santa. Y cuando hablamos de consagración, estamos hablando de dedicación, apartar algo para Dios. Por eso los utensilios que estaban en el tabernáculo, que estaban en el templo, que estaban en la casa de Dios, fueron todos consagrados, y fueron consagrados con aceite. Los sacerdotes eran ungidos con aceite, y también ellos ungían con aceite. El sumo sacerdote fue ungido con aceite, y también él ungía a otras personas con aceite. Los reyes eran ungidos con aceites para confirmar su reinado. De manera que el aceite de oliva representaba la unción de Dios. Dígalo conmigo, el aceite de oliva representaba la unción, representaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Porque cuando hablamos de la unción, estamos hablando del Espíritu Santo de Dios.
¿Y qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo forma parte de la divinidad, forma parte de la deidad, porque el Espíritu Santo es una persona. Por eso la palabra habla de la Trinidad. Y la Trinidad sigue siendo un misterio incomprendido por muchos. Porque según la palabra de Dios está Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y los tres son una misma persona. A Dios el Padre nadie lo ha visto jamás. Por eso la Escritura dice, hablando el apóstol Pablo, que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Porque cuando hablamos acerca de Dios el Padre, estamos hablando acerca del sustentador de todas las cosas. De ahí viene la palabra Padre. Cuando nosotros estamos orando, nos dirigimos al Padre. Y cuando nos dirigimos al Padre en el nombre de Jesús, nos estamos dirigiendo al originador de todas las cosas. Todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. De manera que Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Lo que se ve viene de lo que no se veía. Lo que tú puedes palpar, lo que tú puedes tocar, viene de lo que no se puede tocar, de lo que no se puede palpar. Por eso lo espiritual es más real que lo físico. Porque lo físico es un resultado de lo espiritual. Lo que no se ve es más real que lo que se ve, porque lo que se ve es una consecuencia de lo que no se veía. Por eso la palabra afirma: y dijo Dios, sea la luz, y trajo Dios la luz a la existencia. Entonces la unción, el Espíritu Santo siempre ha cohabitado con el Padre desde la eternidad y hasta la eternidad. De hecho, el Espíritu Santo de Dios se movía, dice la Escritura en el libro de Berechí, que es el libro de Génesis, se movía sobre la faz de las aguas. Densas tinieblas cubrían la tierra, oscuridad cubrían la tierra. Porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Lo que se movía era Dios mismo. Porque cuando hablamos acerca del Espíritu de Dios, estamos hablando acerca de Dios. Amén. Hay gente en este tiempo que no creen en Dios. Y ellos no creen en Dios porque dicen que nunca han visto a Dios. Y hay personas que dicen: yo no creo en lo que yo no puedo ver. Sin embargo, ellos creen en un montón de cosas que no pueden ver. Amén. Hay gente que cree más en la ciencia que en Dios. Hay personas que en su terquedad quieren negar la existencia de Dios. Es cierto que no hay forma, que no hay manera de que usted meta a Dios en un laboratorio para hacer un experimento. Pero el hecho de que usted no pueda percibir a Dios con sus sentidos naturales no significa que Dios no exista. Porque el problema de la gente es que anda conforme al hombre natural, conforme a los sentidos, conforme a la lógica. Y Dios nos ha habilitado de los sentidos naturales para que vivamos en un mundo físico, en un mundo natural. Pero eso no significa que nosotros no tengamos un mundo espiritual. Eso no significa que el mundo espiritual no exista. El mundo espiritual es más real que el mundo físico. Porque de ahí salió el mundo físico. De lo que no se ve salió lo que no se veía. Y lo que no se ve, y lo que se ve, es un resultado de lo que no se veía. Dígale al que está a su lado: lo que se ve es un resultado de lo que no se ve. ¿Cuántos me están mirando en este momento? Y yo también a usted lo estoy mirando. Nosotros somos el resultado del Dios invisible, del que nadie ha visto jamás. Pero eso no significa que Él no esté en este lugar, porque Él es omnipresente. Por eso dice que Él es Dios.
Él es omnisciente, Él es omnisapiente. Cada partícula de nuestro cuerpo habla de Él. La misma naturaleza cuenta la gloria de Jehová y anuncia las obras de sus manos. Él es más real que nosotros. Y nosotros creemos en un montón de cosas que no vemos. Creemos en los pensamientos y nunca hemos visto un pensamiento. Nunca lo hemos visto. Creemos en el oxígeno porque respiramos, pero nunca hemos visto el oxígeno. Creemos en los electrones, en los neutrones y en los protones, porque alguien descubrió esas partículas electrónicas, pero nunca hemos visto una de ellas. Amén. Hay un montón de cosas que existen, pero que pasan de forma desapercibida, pasan de forma, ¿verdad?, invisible ante nuestros ojos. Incluso hay elementos que no hay forma que lo veamos, al menos que no sea con un microscopio. Al menos que no vayamos a un laboratorio y hagamos una prueba con el microscopio. Porque hay partículas que son microscópicas que el ojo humano no puede percibir. Para percibir a Dios tenemos que percibirlo con los ojos de la fe. Dígale al que está a su lado, no hay manera, díselo fuerte, no hay manera, no hay forma de usted percibir a Dios, al menos que no sea por la fe. Por eso es que la fe es una fuerza espiritual. La unción es una sustancia espiritual que la produce el Espíritu Santo. Cada vez que hablemos de la unción, estamos hablando acerca del Espíritu Santo. Es una sustancia, es una herramienta espiritual que Dios le ha dado a la iglesia para impactar a un mundo escéptico, para impactar a un mundo incrédulo, a un mundo que no le está creyendo a Dios. Es necesario que hayan prodigios, es necesario que hayan señales, es necesario que hayan milagros, que en nuestros cultos hayan manifestaciones del Espíritu Santo para que la gente sea tocada. Si eso no fuera importante, eso no se hubiese manifestado en el ministerio de Jesús. Porque la palabra afirma que Él hablaba como quien tiene autoridad. Y la palabra afirma que Él enseñaba tan poderosamente que la gente se quedaba impresionada. Y Él predicaba mejor que cualquier predicador. De manera que eso tiene su lugar y su importancia. Ser un buen predicador es importante. Ser un buen maestro es importante. Hablar con autoridad es importante. Pero también la palabra dice que su palabra eran confirmadas con señales, con prodigios y milagros. Eso también tiene su importancia y la gente ha dejado de creer a los milagros, a las sanidades. Ha puesto su confianza más en la ciencia y yo bendigo a Dios por la ciencia médica, por la ciencia ha aumentado bastante y bendecimos a Dios por eso, ¿verdad? Es una bendición. Hay mucha gente que está viva en el día de hoy gracias a la ciencia. Pero eso no significa que Dios no siga haciendo milagros. Porque el hombre siempre va a tener limitaciones. Y hay enfermedades que el hombre no puede curar. Y vamos a suponer que usted pueda tratarse con el médico y el médico pueda descubrir cuál es su enfermedad. Pero hay veces que usted no tiene con qué cubrir, con qué costear todo ese proceso, todos esos medicamentos. Cuando una persona está atravesando, como por ejemplo, por un proceso de cáncer, los gastos son enormes. Entonces Dios siempre estará pendiente a nuestras necesidades. A nuestras necesidades. Ya sea que te supla los recursos, ¿verdad? Para tú costear esos gastos, o ya sea que Él de manera soberana, de manera sobrenatural te sane, porque Él lo sigue haciendo. Dígale al que está a su lado, Él lo sigue haciendo. Él sigue sanando a los enfermos, Él sigue libertando a los cautivos. ¿Cuánto creen que Dios sana hoy? ¿Cuánto creen que Dios sana hoy?
Usted es bienaventurado porque hay gente que no cree, y esto es para el que cree. No es que la gente se va a perder porque no crea en las señales y en los milagros, porque la salvación es en Cristo Jesús. El requisito para ser salvo es confesar a Cristo como su Señor y Salvador. Y la palabra dice que si tú lo confiesas con todo tu corazón, pues eres salvo. Pero hay entre nosotros personas que no creen. Y Jesús tenía esa misma audiencia. Habían tres tipos de oyentes. Mientras Jesús enseñaba la palabra, existían tres tipos de oyentes. Estaban los que creían, estaban los que no creían y estaban los diablos. Un día yo le prediqué sobre eso, no sé si usted recuerda. Porque es necesario que hayan Judas dentro de nosotros. Dígale al que está a su lado, los Judas son necesarios y son indispensables porque ellos te empujan al propósito. Cuando aparezca un Judas hablando en contra de ti y entregándote, dale gloria a Dios, porque ese Judas te va a empujar al propósito de Dios. Amén. Dicen amén. De manera que la unción, al igual que la fe, al igual que los prodigios, al igual que las señales, al igual que los milagros, es un misterio escondido para muchos. Porque hay gente en este tiempo que creen en todas las cosas que la palabra dice, pero no creen en la unción. No creen en el Espíritu Santo de la forma en que tú y yo creemos. Tú le preguntas a un bautista, ¿tú crees en el Espíritu Santo? Te va a decir que sí. ¿Tú crees en Jesús? Claro que sí. ¿Tú crees en Dios el Padre? Claro que sí. Pero vamos a ver la forma en que ellos creen en el Espíritu Santo. Tú le preguntas a un metodista, a un menonista, a un bautista, a un adventista y a un sinnúmero de istas. Tú le preguntas, ¿tú crees en los dones del Espíritu Santo? Y te van a decir que sí. Pero vamos a ver cuál es la interpretación, la definición que ellos tienen acerca de los dones del Espíritu Santo y cómo operan esos dones. Y otros te van a decir definitivamente, esas señales, esas manifestaciones no son ya para este tiempo. Eso fue en el tiempo de Jesús, que era necesario que el Señor haga esos milagros para que la gente crea. Y yo pregunto, ¿y hoy en día no es necesario? Hoy en día no tenemos los mismos incrédulos que en el tiempo de Jesús. Hoy en día tenemos los mismos incrédulos y a más. Tenemos hasta más. Personas que viven filosofando a través de las redes sociales. Personas que se han declarado y se han declarado incrédulos, ateos, que no hay manera de que usted lo convenza teorizando. Y hay otros que aún viendo los milagros de Dios, las maravillas de Dios, dicen, no, eso fue truqueado. Oye bien, mira el nivel de incredulidad que hay personas que tienen. Mira el nivel de incredulidad que mucha gente tiene. No, eso fue un montaje. Como hoy en día se graban muchas cosas en cámaras. Y déjame decirte algo, la mayoría de milagros grandes, extraordinarios, no están registrados en ninguna cámara. La mayoría. Porque Dios siempre juzga la intención del corazón, que de eso vamos a hablar en breve. Y casi nunca, cuando hay mucho espectáculo, mucho show, casi nunca Dios se manifiesta como Él quiere manifestarse. Pero es por la intención del corazón, que es lo que está buscando el predicador, ser visto, ser popular, alcanzar muchos views. Entonces Dios juzga mucho eso. Y Dios prefiere hacer el milagro grande en un hospital donde nadie esté grabando nada. Tú sabes la gente que Dios ha resucitado en un hospital, gente que están muriéndose y Dios le devuelve la vida. Personas que son declaradas muertas clínicamente y de repente alguien ora y vuelve a la vida. ¿Quién grabó eso? ¿Quién subió eso a las redes? Y eso sucede a cada rato.
A cada rato Dios está sanando a alguien en el hospital a través de una persona que nadie la conoce, que ni siquiera predica, simplemente va a ese lugar y dice: yo quiero orar por ustedes para que Dios les sane. Levante su mano los que quieran la sanidad. Todo el mundo levanta su mano, la persona ora y la gente recibe sanidad instantánea y al otro día le dan la de alta. ¿Y quién grabó eso? ¿Quién tomó eso? Nadie. Nadie. A veces uno quisiera que Dios se manifieste y Dios no lo hace porque la intención de nuestro corazón no es darle la gloria a Él. Hello. Es hacer popular nuestro propio nombre. Y los milagros no son para hacer popular nuestro propio nombre. Los milagros son para hacer popular el nombre de Jesús. Fuerte el aplauso al Dios que vive, el nombre de Jesús. Y por ello quiero hablarle acerca de los ingredientes de la unción. Cada creyente desea ver la unción desarrollada en su vida. Usualmente nosotros podemos observar y ver a hombres y mujeres de Dios, y observamos que esos hombres y mujeres de Dios son usados poderosamente en la plataforma, y eso produce en nosotros el anhelo de andar o movernos en la misma unción. Cuando vemos a un hombre operando bajo esa atmósfera, bajo esa gracia, nosotros solemos decir: yo quiero tener esa unción y un poquito más. Pero no conocemos todo el proceso que tienen que pasar detrás de la escena. Porque hay un precio que pagar para recibir esa porción de Dios. Dígale al que está a su lado: tenemos que pagar un precio. Dios nos ha dado a todos el Espíritu Santo. Y Dios nos ha dado a todos la unción. Ahora es nuestro deber, es nuestra responsabilidad desarrollar esa unción. Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad hacer que esa unción se incremente en nosotros. Hacer que esa unción crezca en nosotros. Pero Dios va a juzgar las intenciones de nuestros corazones. Por eso usted ve un montón de gente yendo a los montes, orando, ayunando, pero para ser visto. Y Dios no le da la unción que ellos desean y andan buscando. ¿Por qué? Porque la intención no es buena. Ellos quieren hacerse popular. Ellos quieren hacerse viral. Que la gente fije sus ojos en ellos y no en Jesús. ¿Te das cuenta? Por eso quise enseñarle esta serie paso por paso, para que usted crezca en la unción, pero crezca con un corazón sano. Amén. En el Antiguo Testamento, Dios ordenó preparar el aceite de la santa unción. Para prepararlo, se requería de un proceso para unir una serie de ingredientes. Cada uno de estos ingredientes tiene un significado y representa algo para nuestras vidas. Y esto nos ayuda a entender los componentes de cómo la unción se puede incrementar en nosotros, que es lo que vamos a aprender en el día de hoy. En el libro de Éxodo, su capítulo 30, su versículo 22 hasta el 25, la palabra de Dios establece que Jehová le habló a Moisés y le dijo: tomarás especias finas de mirra excelente, 500 ciclos, y de canela aromática, la mitad de esto es 250, y de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de oliva 1 hin, y harás de ellos, ¿hará qué? Hará de ellos el aceite de la santa unción. O sea, tú vas a tomar todos estos ingredientes
y hará de ellos el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la santa unción. De manera que habían unos ingredientes, aparte del aceite de oliva, habían unos ingredientes que se mezclaban con el aceite de oliva y producían el aceite de la santa unción. La mayoría de los aceites que yo he visto no tienen esa mezcla, solamente tienen aceite de oliva. Pero ese aceite de la santa unción no solo tiene aceite de oliva, tienes otros ingredientes que hace que huela, que hace que el olor sea un olor agradable, como si fuera un perfume de aceite. ¿Te das cuenta? Porque donde se derrama la unción de Dios, no solo la unción de Dios te va a untar, sino que va a hacer que tu perfume, que llene todo el lugar de ese olor grato, de ese olor fragante, de ese olor que inunde el lugar donde se manifiesta. Esa es la unción. Cada ingrediente está diseñado de una manera única y cada uno representa un trato de Dios en nuestras vidas. Los ingredientes de la unción son mirra, según lo que leímos hace un momento, canela, cálamo, casia y aceite de oliva. El arte del perfumador es el Espíritu Santo. Ahora bien, si nosotros relacionamos lo que acabamos de enseñar con 2 de Corintios capítulo 2, versículos 14 y 15, mira lo que hemos descubierto acá. 2 de Corintios, hablando del apóstol Pablo, capítulo 2, versículos 14 y 15 dice: mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor, para aquellos que no creen en la unción, el olor de su conocimiento. No hay forma de que usted reciba conocimiento, al menos que no sea a través de la unción del Espíritu Santo. Por eso la palabra dice, hablando del apóstol Juan, que la unción nos conduce, nos guía a toda verdad y nos enseña todas las cosas. No es lo mismo una enseñanza llena de unción y de revelación que una enseñanza sin unción, donde se va a parar el predicador a hablar de forma hermética. No es lo mismo tú fluir en el conocimiento de Dios bajo ese olor grato, bajo esa unción grata. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. En otras palabras, tú tienes que tener el olor de la unción, no solo para los que se salvan, sino también para los que se pierden. Es decir, que el que está salvo debe percibir el olor que sale de ti, y el que está perdido también debe percibir el olor que sale de ti. ¿A qué tú estás oliendo? Alábale si puede. Dígale al que está a su lado, ¿a qué tú estás oliendo? ¿A aceite rancio y viejo o aceite fresco? Porque cuando el aceite se pone rancio, se pone viejo, en vez de oler, hiede. Hello. Es por eso que la unción se debe renovar. Y para que la unción se renueve hay que gastarla. Es decir, que la unción no es para que tú estés exhibiéndote y estés diciendo yo soy fulano de tal, el que tiene la unción. No, la unción no es para eso. La unción es para tú compartirla. No solo cuando la cámara te esté enfocando, porque hay gente que oran por los enfermos solamente cuando hay cámara y luces y buenas plataformas. Pero cuando no hay nada de eso, no oran. No oran. Incluso
Hay personas que dicen, tenía que aprovecharme cuando yo estaba en la plataforma. No voy a orar por ti, Naya. ¿Cuántos han visto eso? Yo lo he visto. Que alguien se acerca, ora por mí. Pero debiste aprovechar que yo estaba en la plataforma. ¿Por qué no aprovechaste ahí? Eso tiene su contexto, pero hay otro contexto. Hello. Porque es cierto que hay que aprovechar un mover cuando está el hombre de Dios en la plataforma. Hay que aprovechar ese mover y hay que arrebatar ese mover. Pero hay personas que quizás no se dieron cuenta o no percibieron cómo es debido el mover. Y de manera humilde y sencilla se te acercan a ti para que tú ores por ella de forma más personal. No la rechaces, ora por ellos. Que no eres tú que va a hacer el milagro, es Dios. Es Dios. Gloria a Dios. Esto es bien importante, hermanos, porque la palabra dice que nosotros somos ¿qué? Olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. ¿A qué huele Cristo? Diga, Cristo huele a unción. Y huele tanto a unción que muchos dijeron, no soy digno de que entre a mi casa. Solamente di la palabra. Es que la unción, el olor que tú tienes es muy fuerte. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Era tan fuerte el olor que Cristo tenía que la gente salía de las regiones cercanas para escuchar al maestro. Muchos enfermos llegaban a él. Cuando él se levantaba del lugar donde estaba hospedado, cuando él se levantaba, siempre encontraba multitudes fuera de la casa, toda clase de enfermos con diversas enfermedades, y la palabra dice que él los tocaba y los sanaba a todos. Diga, ese es el olor de la unción. Ese es el aroma de la unción. Es como la miel cuando se destila del panal, que llama a otras abejas, que llama la atención. Dígale al que está a su lado, ha llegado el tiempo de que el olor que tú tengas sea el olor de Cristo. Díselo al que está a su lado, tú tienes que emanar ese olor. Díselo. Tienes que emanar, dile, tiene que emanar. Tiene que emanar ese olor. Amén. No deje que el aceite se te ponga pastoso, porque cuando usted no usa el aceite no se va a gastar, se va a quedar ahí permanentemente, se va a poner viejo, pero va a llegar un momento que se va a poner como una pasta pastoso por el poco uso o por el uso que tú nunca le has dado. Se pone pastoso, entonces se daña, no sirve, hay que botarlo porque está dañado. Hello. Y hay que renovar. Hay gente que tienen que renovar el aceite de la unción. El aceite debe lucir así en tu vida, cristalino, como se ve ahí, tan hermoso. Ese es un aceite nuevo, fresco, renovado. Hello. ¿Cuál es el aceite que tú estés emanando? Vamos a hablar de los componentes, de los ingredientes que tiene ese aceite, esa unción. Tiene mirra. ¿Qué significa la mirra? La mirra en el idioma hebreo significa amargura. Es una hierba que tiene un olor muy agradable, pero un sabor amargo. Es decir, tú vas a tener un olor agradable, pero nadie sabe el precio que tú estás pagando para emanar ese olor. Representa los sufrimientos y la muerte de Cristo, la mirra. Los magos le dieron a Jesús oro, incienso y mirra. El oro representa la deidad. El incienso representa las oraciones y la mirra representa la muerte. La muerte.
¿Qué representa la muerte? La muerte representa el viejo hombre. Dios no puede derramar su unción sobre nosotros si antes no morimos a nuestro ego, si antes no morimos a nuestro yo, si antes no morimos a nuestros deseos, si antes no morimos a nuestros gustos. De la manera en que Dios nos lleva a la muerte es muriendo a nuestra propia egolatría. Y este proceso se conoce como el proceso del quebrantamiento. ¿Y qué es el quebrantamiento? El quebrantamiento es el trato que Dios tiene con nuestra autosuficiencia, con nuestra prepotencia. Es el trato directo de Dios con nosotros. Es un proceso que Dios usa a través de su palabra. Dios trata con nosotros a través de su palabra. Y esto implica muchas veces atravesar por desiertos en plural, no por el desierto singular, sino por desiertos. Nosotros atravesamos por muchos desiertos, por tribulaciones, por pruebas, por tormentas. Dios introdujo al pueblo hebreo al desierto para probar lo que había en su corazón, si habrían o no de guardar sus mandamientos, porque engañoso y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Dios tiene que procesarnos, Dios tiene que moldearnos, Dios tiene que transformar nuestra forma de pensar, y Dios tiene que liberar y transformar nuestros corazones. Porque en el corazón, en el alma, está la egolatría, está el ego, está el yo, está la prepotencia, está la autosuficiencia. Ese yoísmo entronado está ahí en el corazón. Amén. Y Dios tiene que transformarnos a través de su palabra para que la unción de Dios se manifieste con toda libertad en nosotros y a través de nosotros. Hay que echar fuera todas aquellas cosas que desagradan a Dios. Hay deseos que la palabra le llama deseos perversos, y Dios tiene que sacar esos deseos. Dios tiene que sacar esos malos sentimientos. Dios tiene que sacar esos malos pensamientos, esos pensamientos lujuriosos. El Señor tiene que sacarlo. Esos deseos carnales, el Señor tiene que sacarlo. Porque hay un montón de cosas que a la carne le gusta, pero que desagradan a Dios. ¿O usted cree que nosotros no heredamos el pecado de Adán? Sí, la palabra lo dice, que heredamos el pecado de Adán. El pecado de Adán vino a ser hereditario. Y ese cigoto, aunque usted haya nacido de nuevo, ese cigoto sigue alojado en el alma. Es por eso que la palabra de Dios tiene que tratar con nosotros y liberarnos. Porque hay una lucha que tenemos todos nosotros. La carne se revela en contra del espíritu, y el espíritu se revela en contra de la carne. Por eso los predicadores existen, los maestros de la palabra existen. ¿Sabe para qué? Para enseñarte la palabra, para hacerte crecer y para que tú abandones el pecado y los deseos engañosos. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Dígale al que está a su lado: el mundo pasa y sus deseos. ¿Y cuáles son esos deseos? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y esos deseos no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué significa, pastor, hacer la voluntad de Dios? Abandonar tu propia voluntad, dejar tus propios deseos, por más que te gusten. Ay, es que me gusta, pastor, mirar. Eso no le agrada a Dios, que tú mires eso. Ay, es que me gusta tocar. No es la voluntad de Dios que tú toques eso. Hay cosas que no se pueden tocar. Haga así conmigo: papao. ¿A cuánto le pasó eso siendo un niño? ¿A cuánto nuestros padres nos dijeron papao?
Yo me acuerdo cuando uno tocaba ciertas cosas que no tenía que tocar. ¿Qué hacía nuestro padre y nuestra madre? Papá, eso no se toca. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y quién es nuestro padre? ¿Quién es nuestro padre? Pero desde niño, como heredamos el pecado de Adán, tenemos esa inclinación de tocar lo que no tenemos que tocar. Está en nuestra naturaleza. Está en nuestra naturaleza que toquemos cosas que no tenemos que tocar, que veamos cosas que no tenemos que ver. Y el Señor tiene que decirnos, papá, eso no se toca. Porque somos sus niños. Diga, yo soy tu hijo. Tú eres mi padre. Tú eres mi padre. Y siempre el papá viene con un pequeño manotazo. Eso no se toca. Y a veces el niño sale gritando porque lo regañan. Eso es lo que hace el padre a través de la palabra. No mira al pastor. Ay, el pastor me está regañando. No es la palabra. Porque el pastor te está enseñando la palabra que ha escuchado del Padre. Amén. Y hay cosas que no te convienen, que no te benefician espiritualmente porque alimentan tu carne. El cristiano de hoy tiene más luchas que el cristiano de ayer. Porque ahora las tentaciones están en nuestros celulares, en nuestra iPad. Ya no hay que buscarlas, ellas vienen solas. Así que dígale al que está a su lado, no ponga delante de tus ojos cosas impuras. Díselo, díselo. No ponga, díselo, no ponga delante de tus ojos cosas impuras. Los jóvenes que están aquí, que están luchando con esos pensamientos impuros, con pecados sexuales, no ponga delante de sus ojos cosas que no edifiquen. Amén. Si usted no puede manejarse con las redes sociales porque resbala a cada rato, porque hay mucho gancho ahí, pues a un ayuno de redes sociales hasta que tú madures y sepas manejarte en ese mundo tan perverso, para que no te ahogue el enemigo en una red social. Porque hay gente que pasa más tiempo en las redes sociales que en la presencia de Dios. Entonces, ¿a qué huele ese joven? ¿A unción, a Cristo o a TikTok? Ay, ¿qué fue lo que dije, Dios mío? Ay, Señor, tenga misericordia de mí. ¿A qué huele? ¿A Instagram o a Cristo? ¿A qué huele? ¿A Facebook o a Cristo? ¿A YouTube o a Cristo? Entonces, esos son los deseos engañosos. Diga, deseos engañosos que atentan con nuestra comunión con Dios. Amén. Ese ego hay que sacarlo. Gente que todo el tiempo se autojustifican. Usted lo aconseja conforme a la palabra y te llaman anticuado, fuera de onda, agua fiesta. Ay, que el pastor no entiende esta generación, no entiende la juventud de hoy. Es que yo no estoy para entender la juventud de hoy. Lo que yo tengo que entender es lo que la palabra dice. Dígale al que está a su lado, lo que hay que entender es lo que la palabra dice. Es por eso que la mirra representa muerte al ego, muerte al yo, muerte a la egolatría. Gloria a Dios. La unción de Dios nos capacita para morir. Dígale al que está a su lado, tiene que morirte. Porque muriendo en el mundo espiritual se da vida. No hay forma de que tú le des vida a otro si primero tú no mueres a tus pasiones y a tus propios deseos.
Todo creyente que anhela moverse en la unción del Espíritu Santo tiene que estar dispuesto a morir. Te va a costar, mira cómo está ese muchachito ahí. Te va a costar un sacrificio, porque no es fácil dejar lo que nos gusta, lo que nos produce placer. Ay, santo, ay, 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 ay. Sí, no se ría. Usted se ríe, pero es verdad. Te va a costar, porque a nadie le gusta abandonar lo que le está produciendo placer. Hello, no voy a seguir por ahí, porque entonces ya tú sabes, muchos niños aquí todavía o se fueron por la escuela bíblica. Todo creyente que anhela moverse en la unción del Espíritu Santo de Dios tiene que estar ¿qué? Tiene que estar dispuesto a morir, a negar su ego todos los días, a obedecer a Dios en todo momento y aún a sacrificar sus deseos personales. Y no solamente estoy hablando con los hombres, también con las mujeres. ¿Usted cree que las mujeres no son fáciles? También las mujeres no son fáciles. Ellas son más calladitas que los hombres, pero mira, son una candelita por abajo. Hello. Y las mujeres tienen más deseo que los hombres, así como tú la ves. Lo que pasa es que el hombre tiene un comportamiento más primitivo. El hombre es una bestia. El hombre muchas veces es un animal. Pero las mujeres, así calladitas como ellas son, tienen una tormenta, un huracán. Por eso yo oro constantemente por esas mujeres que están solteras. Gracias a Dios que aquí hay pocas, pero hay que orar fuertemente con gemidos indecibles por ellas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso Pablo aconsejó: para estarte quemando, mejor cásate. ¿Qué fue lo que dije, pastor? Y ese consejo no soy yo, es Pablo que lo dice. No soy yo, es el apóstol Pablo. Dígale al que está a su lado: para estarte quemando, mejor cásate. ¿Entiende el lenguaje guaguaguá de Pablo? Ahí Pablo usó un lenguaje del barrio. Alábale si puede. Y Pablo era un doctor, pero como tenía que decir la verdad, la decía sin dibujarla. Para tú estarte quemando, dijo Pablo, mejor cásate. Mejor cásate. Para estar acariciando tus genitales de manera individual, mejor cásate. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces la unción de Dios nos capacita ¿para qué? Para morir. ¿Y a qué tenemos que morir? ¿A qué? A las pasiones, a los deseos. Gloria a Dios. Sustituir esas pasiones y esos deseos por la voluntad de Dios. No es que usted lo va a eliminar, porque los deseos nunca se van a eliminar. Se van a eliminar cuando Cristo venga por nosotros y seremos semejantes a los ángeles, que ni sentimos y ni padecemos. Pero mientras estemos aquí en la tierra, esos deseos estarán con nosotros. Lo que Pablo está diciendo: tienes que aprender por la palabra a controlar tus impulsos, a controlar tus deseos, porque son engañosos. Son engañosos porque después que tú los satisfaces, tú dices: wow, pequé, wow, desobedecí a Dios. Y produce una gran tristeza dentro de ti. Y tienes que irte entonces ante la presencia de Dios y pedirle perdón, porque el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por eso hay muchos cristianos que tienen 20 años en la iglesia y no prosperan. ¿Y cómo? Con esos pecados ahí tragados.
y oran por él y lo tumban y le mintan aceite por ojo, por oreja, por todas partes, lo embabuna uno de aceite y nada, y por más palabras que uno le dé, nada. ¿Y cómo va a crecer? La palabra dice: el que encubre, dígalo conmigo, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ay, pastor, pero yo solo confieso a Dios, no es a Dios, ¿no? Porque tú tienes una careta de apariencia. Tú le estás diciendo a todo el mundo que tú estás bien y tú no estás bien, tú estás mal. E ir donde el pastor o donde un líder maduro y decirle: mira, yo pequé y necesito restauración. Eso es confesar. Y una vez usted confiesa, debe apartarse, no practicar más ese pecado. Y la palabra dice: y entonces, después que tú cumplas con ese requerimiento divino, y entonces alcanzará misericordia. En otras palabras, tendrá Dios piedad de ti. Mira lo mal que tú estás. Alcanzará misericordia. Tú estás de emergencia. Alcanzará misericordia. Se compadecerá Dios de ti. Y poco a poco te abrirá la llave de la prosperidad. Porque no es que te va a abrir la pluma con todo, la llave con todo. No, hay gente que se le abren la llave y se ahogan. No, es poco a poco hasta que tú aprendas bien y te mantengas firme por un tiempo. Dios no es loco, Dios sabe cómo trata con cada quien. Diga: la unción de Dios nos capacita para morir. Y la canela, este es otro ingrediente que tiene la santa unción, la canela. Esta representa que firmeza y estabilidad. En los creyentes, el carácter es el fundamento para operar en la unción. La unción es sostenida por el carácter de la persona y no se puede derramar sobre personas inestables que no tienen un carácter o unos fundamentos sólidos. Dios nunca va a depositar una gran unción sobre personas que no valoran la unción. Dios siempre va a trabajar con nuestro carácter antes de depositar una buena porción de Dios sobre ti. No es que usted no tenga una porcioncita, pero para Él derramar una buena porción sobre ti, tiene Dios primero que trabajar ¿en qué? En tu carácter, para que haya firmeza y estabilidad espiritual. Porque hay gente que desde que usted la regaña, dicen: yo no voy más para el culto. Oye eso. Yo no voy más para el culto, porque el pastor, todo lo que predicó y enseñó fue para mí. Oye eso. Y yo pregunto: ¿y a quién le estoy hablando yo aquí? Al viento. Es a usted. ¿O le estoy enseñando a las paredes? No es a las paredes, es a usted. Amén. Porque no estamos acá, como dijo Pablo, como quien golpea al viento. No, estamos golpeando al blanco. Gloria a Dios. Yo soy muy exigente cuando estoy enseñando la palabra. Una cosa es predicar, dar una conferencia, y otra cosa es tener una academia o una escuela de liderazgo. Siempre a los líderes o a los que aspiran al liderazgo, bíblicamente el Señor siempre le va a exigir la milla extra. En otra palabra, le va a exigir más. Entonces el lenguaje que se maneja en grupos de liderazgo es diferente, es un lenguaje superior. ¿Están entendiendo? Entonces cuando se le asigne una tarea, usted debe hacerla, debe cumplirla, porque eso habla de tu crecimiento espiritual, de tu madurez, de tu firmeza y de tu estabilidad.
y de tu buen deseo de crecer, de madurar y de ser útil en el futuro en la obra de Dios, de ser útil en la obra de Dios. Pero hay gente que se ofende. Amén. Hay gente que no está preparada para ejercer un liderazgo, y por eso hay que sacarla de esos grupos, literalmente. Sacarla. Usted no puede estar en este grupo. ¡Pum! Fuera. Siga viniendo a su iglesia, pero usted no puede estar en ese grupo de liderazgo. Punto. Amén. Fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos, porque había un montón de gente que mientras Jesús estaba enseñando la palabra, se estaban levantando. Oye, un grupo de ñoños, siempre los ñoños han insistido, se estaban levantando. Esos irrespetuosos se levantaban y se iban. Y Pedro, preocupado como siempre, porque siempre hay 2 o 3 preocupados, dice: maestro, la multitud se va. La multitud se va, la gente se va, porque la palabra que tú estás enseñando es muy fuerte. Se va la gente. Y Jesús le dijo: ¿te quieres ir tú también? Como diciendo: a mí no me alimenta la gente, a mí me alimenta el propósito de Dios, la voluntad de Dios. ¿Te quieres ir tú también? ¿Te quieres ir tú también? Vete. Y Pedro dijo: ay, no, Señor, no. ¿Y a quién iré si solo en ti hay palabra de vida eterna? Dígale al que está a su lado: la ñoñería se terminó en esta casa. Díselo: la ñoñería hay que echarla fuera. Hay que echarla fuera. Hay que untar a cierta gente de canela. Hay que pasarle canela por los ojos, hay que pasarle canela por los oídos, hay que pasarle canela por el cuerpo entero. Date un baño de canela. Dígale al que está a su lado: date un bañito de canela. Que la canela huele bien, para que tenga firmeza, para que tenga estabilidad. ¿Cómo es posible que gente ya que tienen que estar comiendo plátano, ñame, pipiota, estén todavía de que bebiendo leche de biberón? Esos ya no son cristianos, esos son fenómenos. Imagínate a Martínez con un biberón en la boca, con esos lentes y esa corbata tan elegante. Ven acá, Martínez, ven acá, para que la gente haga uso de su imaginación. Mira, un hombre con barba, trajeadito y con su corbata y sus lentes. Ahora imagínatelo con un biberón en la boca. Ese es un líder, eso es un fenómeno. Amén. Si yo encontrara un biberón, ¿quién tiene un biberón por ahí? Un biberón. Ay, Laura, pásame el biberón. Imagínate. Va a ver que lava esa tetera. No que se la ponga. Ven, ponte el biberón. Imagínate un fenómeno así. Mira, un chichi. El chichi, mira, el chichi. El chichi. Usted se ríe, pero en el mundo espiritual hay muchos fenómenos así. Gente que ya tiene que estar dando palabra, alábale si puede. Gente que ya tiene que estarse multiplicando. Gente que ya debe estar enseñando la palabra. Están ahora ahí chupando el biberón. ¡Fuera! Toda inmadurez se va. Diga: la inmadurez se va. Fuera en el nombre de Jesús. Un montón de gente que si usted no la saluda, ¿y qué tiene el pastor conmigo? Tú no la saludas porque quizás está entretenido en otra cosa. Quizás usted vino pendiente a algo en la iglesia y usted quizás no le saludó como de costumbre. Y está: ay, ¿qué pasó? Si no te saludó como tú quieres, vaya, acércate y dale un abrazo. ¡Mua! Te amo, mi hermana. ¡Mua! Te amo, mi hermano. Amén. Rompe el hielo. Dígale al que está a su lado: rompe el hielo. Hay que madurar. La canela representa firmeza, estabilidad.
Gloria a Dios. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Para que la unción de Dios sea derramada en nuestras vidas, tenemos que desarrollar el carácter de Dios en nosotros. Antes de que Dios use a un hombre en lo exterior, lo tiene que cambiar en su interior. La canela representa los dones del Espíritu y el carácter de Dios en nosotros. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos enseña que la manera más efectiva para moverse en los dones es a través del amor. ¿A través de qué? Que forma parte del fruto del Espíritu. Los dones fluyen efectivamente cuando hay amor. Tú eres más efectivo en la unción cuando el amor de Dios está inundando tu corazón. Y la acacia, otro ingrediente de la unción, la acacia, en hebreo significa doblarse, significa humillarse, significa adorar. La acacia es una planta olorosa que es como la canela, emana un olor agradable y es símbolo de adoración. ¿Qué representa la acacia? Representa la adoración, representa la humillación a Dios. Es interesante saber que el Señor requiere la adoración de nosotros para poder derramar su unción. En otras palabras, tenemos que convertirnos en verdaderos adoradores para ver que la unción de Dios se manifieste en nuestras vidas. Como lo dijo Jesús en Juan 4, 23 y 24. Ha llegado la hora de que los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores Él anda buscando para que le adoren. Tú eres un adorador. ¿Cuántos son adoradores? ¿Cuántos son adoradores? Cuando adoramos a Dios, ese olor emana, se glorifica, se manifiesta. Podemos observar cómo cada ingrediente representa algo en nuestras vidas. La mirra es la muerte de nuestro ego. La canela desarrolla el carácter de Cristo en nosotros. La acacia representa nuestra adoración a Dios. Representa nuestra adoración a Dios. Y el cálamo, otro ingrediente importante, el cálamo, en el idioma hebreo significa una caña. Es una hierba rojiza que huele a jengibre y crece en las riberas de las corrientes de las aguas. ¿Y qué representa? La caña representa la autoridad. Diga conmigo, la caña representa la autoridad. ¿Y qué representa para nosotros? Que antes de que Dios derrame su unción y nos dé autoridad, debemos estar bajo autoridad. ¿Bajo qué? En otras palabras, tenemos que estar bajo sumisión, porque Dios le llama a esto sumisión. No importa cuál sea tu llamado, si eres apóstol, si eres profeta, si eres pastor, evangelista, maestro, no importa cuál sea tu llamado, cada uno de nosotros debemos tener una cobertura espiritual, la cual debemos rendir cuenta y someternos. No podemos fluir con libertad en una unción poderosa si no tenemos autoridad. Y para tener autoridad tenemos que estar bajo autoridad. Diga conmigo, para tener autoridad tenemos que estar bajo autoridad. Tenemos que estar bajo sumisión, rendir cuenta. Hay un montón de personas que andan por ahí ministrando y no le rinden cuenta a nadie. Hay muchos de ellos que ni se congregan. Van a la iglesia cuando ellos entienden que tienen que ir, porque dicen, no, mi pastor es Cristo. Pero aparte de Cristo, Cristo no solamente es pastor, Cristo es apóstol, Cristo es profeta, Cristo es evangelista, Cristo es todo, es Dios. Pero aparte de Cristo, de Dios,
tú debes tener una representación aquí en la tierra. Debes tener autoridad, una autoridad a quien tú le rindas cuenta, quien te llame la atención, quien te corrija, quien te enseñe, quien te instruya. Porque si tú cometes un error, ¿a quién tú le vas a rendir cuenta? ¿Quién te va a sostener para levantarte? ¿Quién dará la cara por ti si tú cometes un desazurdo, un error? ¿Quién te va a restaurar si no te somete a nadie? Gente que viven saltando de una iglesia a otra. Están un día en esta iglesia y otro día están en otra, y otro día en otra. No confíe en gente así. Dígale al que está a su lado, no confíe en personas que no tienen paradero. Son como el canguro. El canguro es un animal que salta constantemente. Hay gente que son como el canguro, viven saltando de un lugar para otro y no hay estabilidad. Tienen el síndrome de ¿qué? Del canguro, del sapo, que viven saltando, cuá, cuá, cuá. Pero cada vez que saltan a una iglesia dejan el cuá y saltan a otra y el bleh, armando libre que viven. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Diga fuera ese síndrome. Fuera ese síndrome. En el nombre de Jesús. Tenemos que tener pastores que nos doctrinen, que nos enseñen la palabra no adulterada. Porque el pastor está para eso, no está para embriagarte de emoción. No, el pastor está para enseñarte la palabra, para que tú crezcas, para que tú madures, para que tú llegue al propósito de Dios. Amén, hermanos. Y el aceite de oliva es otro ingrediente de la santa unción. Muchos pensaban que la unción no era aceite de oliva y nada más. No, hay otros ingredientes. Amén. ¿Cuántos pensaban honestamente que la unción no era aceite de oliva? La mayoría. Por eso quise traerle esta buena enseñanza sobre los ingredientes de la unción. El aceite de olivas es uno de los ingredientes. Es el principal, pero es uno de ellos. ¿Qué representa esto para nosotros? El aceite de olivas representa los tratos de Dios con nosotros. ¿Lo qué? El aceite era extraído de las olivas maduras. Las olivas eran llevadas a una cisterna y con unas piedras pesadas se machacaban para quitarle el cascarón y extraer el aceite. Después el aceite permanecía en la cisterna por un tiempo para que las impurezas salieran, la suciedad saliera y salía a la superficie y luego se extraía y se botaba esa suciedad. La piedra que se usaba para machacar las olivas en el hebreo se le llama ¿qué? Gashemen. No soy muy bueno hablando hebreo, pero más o menos. Gashemen, que significa Gesemaní, y su traducción es molino de aceite. La palabra de Dios enseña cómo Jesús fue llevado a Getsemaní para hacer ¿qué? Exprimido y machacado. Tú quieres la unción, te van a exprimir. Haga así conmigo, me van a exprimir y te van a machacar. Alábale si puede ahora. En Getsemaní fue el lugar donde Jesús rindió su voluntad. Te van a exprimir, te van a machacar hasta que tú te rindas a Él. Hasta que tú digas, Señor, ya me rindo. Ya me rindo a ti, Jesús. Me rindo a ti, Señor. ¿Qué representa esto para nosotros? Cuando somos llevados a través del Getsemaní, esto es una tipología de cómo somos machacados, de cómo somos exprimidos.
Y en esta condición es que sale todo lo sucio que hay en nosotros. Sale todo lo que está escondido dentro de nosotros. Además es donde se lleva a cabo la muerte del yo, la muerte de nuestra voluntad. Es el lugar donde Dios trata y purifica nuestras vidas. Es donde Dios procesa los motivos por los cuales hacemos las cosas. ¿Por qué tú haces lo que haces? ¿Para quién lo haces? ¿Y con qué propósito tú lo haces? Amén, hermanos. Cuando tú publicas una foto a través de las redes, ¿con qué propósito tú publicas esa foto? Ay, pastor, no toque esa tecla. Pero Dios va a juzgar nuestros motivos, nuestro propósito. Porque hay veces que publicamos una foto para ver si nos levantamos a alguien. Hello. Y no es mejor orar. Porque el que anda en las redes es buscando apariencia que anda. No. Y cuando tú colocas una foto, si tú eres bonito te van a tirar. Pero si tú eres un cómeme, hello, nadie te va a tirar. Van a decir que el Señor reprenda al diablo. Por eso yo te aconsejo que ore, que Dios da maridos buenos. Dios da esposo y lo trae de donde tiene que traerlo. Las rodillas son más poderosas que una foto. Dígale que entonces las rodillas son más poderosas que una foto en las redes sociales. Sí, pastor, pero hay que hacer su diligencia. A tu diligencia. Mírame para acá. A tu diligencia. Así que se hace la diligencia. Mira, ahí, dando rodillas. Porque siempre el que anda buscando que ve, siempre verá más de lo que tiene que ver. Amén. Y el que anda buscando que ve, está en la carne. El que está en el espíritu no ve de esa forma, ve de otra manera. Qué revelación esa. Hasta yo me estoy quemando. Hello. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso esas muchachas que tú ves en Chivirica y montando fotos para acá y así, esa, no se consigue un hombre de unción. Se consigue otro carnal como ella. Alábale si puede. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Diga, ayunética y rodillética. Tú quieres un marido bueno, arrodillética, ayunética, vigilética, siliecética. Sí, porque queremos lo de Dios, no queremos abandonar la cama. Hello. Gloria a Dios. Cualquier cosa que usted quiera conquistar, se conquista en el mundo espiritual. Diga conmigo, cualquier cosa que usted quiera conquistar, debe hacerlo en el mundo espiritual. Aunque tú no quieras, es para Getsemaní que tú vas. Dígale al que está a su lado, antes de que venga la gloria. ¿Cuántos quieren gloria? ¿Cuántos quieren gloria? Todo el mundo quiere gloria. Y todo el mundo quiere llegar a la gloria. Pero antes de que venga la gloria, te van a meter en el monte de Getsemaní. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Diga conmigo, nadie llega a la gloria en paracaídas. Hay que pasar por el monte de Getsemaní para que allí rindamos nuestra voluntad a Dios. Dios te va a meter en el Getsemaní para que allí te rinda a Él. Aunque tú no quieras postrarte, el Señor te va a humillar y te va a postrar. Te va a costar, va a llorar lágrimas de sangre, pero se va a cumplir el propósito de Dios para con tu vida. Amén. Hasta que te parezca a Cristo. La unción no va a fluir con libertad en tu vida hasta que no te parezca a Cristo.
Cuando te parezca a Cristo, entonces la unción va a fluir con un olor grato, con un olor agradable. Porque en el Getsemaní el Señor va a purificar tu vida. En el Getsemaní el Señor va a procesar los motivos del por qué tú haces las cosas. ¿La hace para glorificar a Dios? ¿Para que se refleje Cristo a través de tu fotografía? Amén. ¿A quién tú estás ministrando con tus fotos? Todo tiene un objetivo. Amén. Yo he publicado algunas fotos en los últimos días para que mucha gente que estaban como yo sobrepeso rebajen. Y lo he testificado, he bajado 70 libras y voy rumbo a las 100 más. Entonces yo cuelgo esa fotografía para que mucha gente se motiven, y ya más de 10 personas se están motivando, se han motivado y han cambiado su estilo de vida. ¿Para qué tú cuelgas una foto? ¿Cuál es el objetivo? Cuando publicamos las fotos de la iglesia, es para que el nombre de Cristo sea propagado, para que la gente pueda ver cómo la iglesia adora a Dios, cómo la iglesia glorifica a Dios, y a través de la fotografía sean ministradas, sean impartidas. Porque hay fotografías que transmiten la unción, que transmiten la gracia de Dios. Amén, hermanos. ¿Por qué tú haces lo que haces? ¿Para qué tú lo haces? Por eso tenemos que ser llevados al Getsemaní. Al Getsemaní. ¿Qué tiene que ver todos estos ingredientes con la unción? ¿Qué tiene que ver todo esto que hemos explicado con la unción? Dios purifica primero nuestras motivaciones para poder derramar la unción. Recuerde que la unción no es dada para nosotros. No es dada para nosotros, sino para servir y bendecir a otros. Dígalo conmigo, la unción es para hacerle bien a la gente. La unción es para servir. Amén, hermanos. Díselo al que está a su lado, la unción es para servir. Ya estamos terminando. Ahora vamos a resumir el significado de cada ingrediente y cómo aplicarlo en nuestras vidas. La mirra representa la muerte del ego, el sufrimiento, los desiertos, las pruebas y las tribulaciones en nuestras vidas. La canela representa el desarrollo del carácter de Cristo con los dones del Espíritu Santo. La acacia representa la adoración, es adorar y humillarse delante de la presencia de Dios. El cálamo representa la autoridad y nos demanda sumisión a la autoridad. Y el aceite de oliva representa los tratos de Dios en nuestras vidas. Nuestro ego es machacado y como consecuencia logramos la purificación de los motivos para los cuales hacemos las cosas. Ese es el resumen de todo esto. Hay un aceite que ha sido vertido en nosotros. Y ese aceite que ha sido vertido en nosotros cuenta con todos esos ingredientes. Y ese aceite representa la unción santa. Oh, gloria a Dios. Entonces, en conclusión, cuando hemos pasado por todo este proceso, viene entonces ¿qué? El arte del perfumador. ¿Y quién es el arte del perfumador? ¿Quién es? El Espíritu Santo. Y nos unge ¿con qué? Con su unción. Cada hombre y mujer de Dios que desee moverse poderosamente en la unción del Espíritu tiene que entender que hay que pasar por un proceso. Cada uno de nosotros debemos estar dispuestos a pasar por ese proceso. ¿Cuántos dan un grito de júbilo en el día de hoy? Tenemos que pasar ¿por qué? Por ese proceso. Póngase de pies y dígale al que está a su lado, hay que pasar por ese proceso. Dígalo fuerte, hay que pasar por ese proceso. Oh, diga conmigo, Señor, vierte tu unción sobre mí.
Díselo: Señor, vierte tu unción, vierte tu presencia sobre mí. Díselo al Señor ahí: vierte tu presencia sobre mí, vierte tu unción sobre mí.